Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a hablar de los aspectos subjetivos de la tipicidad. Ya habíamos hecho alguna introducción a este tema, diciendo de alguna manera que buena parte de los aspectos que consideramos objetivos del tipo es indispensable que se entiendan o que se puedan analizar eh, conectados con los aspectos de la subjetivos de la tipicidad. Para decir pues algunas cosas así, digamos, introductorias, habría que decir que pues aparentemente el objetivo es eso que se puede apreciar empíricamente, aquello que se puede, digamos, observar de manera externa. Por ejemplo, el sujeto activo, el famoso sujeto pasivo, el comportamiento típico. Y los aspectos subjetivos tendrían que ver con el posicionamiento que tiene el autor frente a ese comportamiento, es decir, si lo hace voluntariamente o si lo hace imprudentemente, y cuál es ese nivel, digamos, de conocimiento, de voluntad o de imprudencia que tiene el autor en el momento de desplegar su conducta. A eso nos referimos cuando hablamos del posicionamiento del autor frente al comportamiento típico. Es así que esos aspectos objetivos que hemos dicho, sujeto activo, pasivo, comportamiento típico, objeto sobre el que recae el comportamiento, etcétera, esos aspectos tendrán sentido, digamos, sentido jurídico penal en la medida en que necesariamente estén conectados o de ellos se pueda predicar la presencia de aspectos subjetivos. Vamos a ser un poco más claros. No tiene sentido hablar de una tentativa, por ejemplo, que se suele considerar un aspecto objetivo de la tipicidad. No tiene sentido hablar de una tentativa si nosotros no sabemos cuál es la intención del autor. Es decir, de nada me sirve a mí ver que un sujeto está saliendo de un supermercado con un producto que no ha pagado si no sabemos con qué intenciones lo está sacando, o si el sujeto sabía de la presencia de ese artículo en sus bolsas o en alguno de sus paquetes. De tal manera que es necesario siempre valorar los aspectos subjetivos, es decir, el posicionamiento del autor frente a su comportamiento, digamos el posicionamiento interno, si así se quiere, o subjetivo, para nosotros poderle dar sentido a ese comportamiento, porque si el comportamiento no tiene esos aspectos subjetivos no podrá ser delito. De entrada vamos a decirlo, dice nuestro Código Penal en el artículo 21, modalidad de la conducta punible, dice, la conducta es dolosa, culposa o preterintencional. Esos son, digamos, los tres aspectos subjetivos que nuestro código trae. Dice, la culpa y la preterintención solo son punibles en los casos expresamente señalados por la ley. Enseguida hablaremos de eso. Básicamente significa que la culpa y la preterintención, que se consideran los modos menos graves o intensos de vulnerar bienes jurídicos o de realizar comportamientos típicos, para poder que sean punibles, el código debe decir expresamente para cuáles delitos considera que deben ser punibles esas modalidades. De resto, habría que entender entonces que nuestro código penal parte del supuesto que los delitos deben ser dolosos todos, y que salvo que expresamente algún delito diga que podría ser realizado a través de modalidad culposa o preterintencional. Vamos entonces a refrescar un par de asuntos. Decíamos que los aspectos objetivos de la tipicidad que están en cualquier manual o que ustedes ya están en capacidad de analizar casi que de cualquier tipo penal suelen ser, digamos, muy básicos. Un sujeto activo, que fíjense, digamos que son aspectos objetivos del tipo, que es lo que hemos visto hasta ahora. Un sujeto activo que puede ser un autor o puede ser un partícipe, y ese autor puede ser directo, mediato, pueden ser coautores, los partícipes pueden ser, ya saben ustedes, de muchas naturalezas, y puede haber un sujeto pasivo, que es sobre quien recae el comportamiento típico. No todos los delitos tienen un sujeto pasivo determinado. Por ejemplo, en un uso de documento falso, mejor en un porte de armas, no podríamos reconducir ese comportamiento, vincularlo, digamos lo mejor, a una persona que sea la que de alguna manera sufra, o sobre quien mejor recaiga el comportamiento típico, pero estamos hablando de elementos que habitualmente traen los tipos penales. Un sujeto pasivo que es sobre quien recae el comportamiento,
Este sujeto activo, lo que analizamos en la parte especial es si en algunas ocasiones puede ser calificado o simple. Calificado es que tenga alguna condición especial, por ejemplo, el servidor público en el caso del peculado, por ejemplo, quien tenga el deber de proteger a otro en el caso de los delitos de abandono. También miramos la conducta típica. Algunos hablan de acción, es mejor hablar de conducta típica porque la conducta involucra la posibilidad de la omisión y porque también hay unos manuales donde se habla de verbo rector. Creo que es una visión bastante simple del asunto porque más allá de un verbo, de una cuestión lingüística, lo que analizamos, digamos, como un elemento, entre comillas, objetivo de la tipicidad, es la conducta típica, en qué consiste la infracción de esa norma jurídica. Sí tiene que ver, por supuesto, con su descripción lingüística, pero más allá de eso, tenemos que se trata de una... se trata de un comportamiento, digamos, complejo en el sentido normativo. A veces hablamos de resultado, más, digamos, técnicamente deberíamos hablar de consumación, pero el resultado es una manera un poco más fácil de discernirlo, pero básicamente el resultado puede ser, en algunos casos, un fenómeno empírico apreciable también objetivamente, pero cuando hablamos de consumación, por ejemplo, en un caso de un secuestro, hablar de un resultado es un poco complejo, por eso es mejor hablar de consumación, es la sustracción o la pérdida de la libertad de otro sujeto. Y en ese sentido hay quienes hablan también de un nexo de causalidad entre el resultado y la conducta típica como otro elemento objetivo, y este vínculo, que vamos a llamar nexo de causalidad por ahora, es un aspecto, digamos, relativamente simple y significa que el resultado o esa consumación debe ser producto de la acción del autor. Si se desvía el curso causal, estaríamos ante, digamos, otras discusiones importantes. Sin embargo, como vamos a ver al final de esta charla, este tema se viene, digamos, discutiendo de manera intensa desde hace algunos años hacia acá, porque hay delitos donde, digamos, no convendría hablar en rigor de nexo de causalidad por algunas dificultades específicas que traen ciertos comportamientos o la determinación o la prueba de ese nexo de causalidad, y sobre todo también porque en la actualidad cuesta trabajo hacer un análisis de los comportamientos humanos en clave de acción y resultado en el sentido, digamos, causalístico naturalístico. Esto dejémoslo aquí un poquito entre paréntesis para que al final lo retomemos. Bien, otro de los aspectos que normalmente se tiene como un aspecto objetivo de la tipicidad suele ser el objeto en muchos casos de muchos delitos, digamos, por ejemplo, en un caso de un uso de documento falso, se requiere que ese documento sea falso, digamos que es una cualidad o una característica que debe tener ese objeto. En el caso de un hurto debe recaer sobre cosa mueble ajena, entre otras, digamos, ejemplos de lo que en algunos casos pudiera ser otro requisito objetivo de la tipicidad. Si estos son los objetivos, entonces, ¿qué pasa con los subjetivos? Los objetivos, fíjense ustedes, básicamente cuando yo les decía que era el posicionamiento del autor frente a su comportamiento, básicamente, pongamos aquí una cabecita, pongámosla feliz porque está cometiendo un delito que le genera placer, y esa carita está feliz porque de alguna manera, fíjense, partimos de la base de que conoce lo que está haciendo, es decir, que estos elementos objetivos él los tiene en principio en su cabeza. Es decir, que tiene algún grado de conocimiento sobre la realización de ese comportamiento, por eso lo llamamos subjetivos. Hay otras modalidades donde el autor no sabe, pongamos una carita donde ese muñequito no está ni feliz ni aburrido, sino que está, digamos, normal, ahí me perdonan el dibujo. Pero este muñequito normal podría estar realizando esto de acá sin saberlo, pero, digamos, debiéndolo saber. Pongámosle aquí un remolino, ese remolino significa que está despistado, y ese despistamiento, digámoslo así,
obedece al hecho de que está realizando un comportamiento que otro sujeto en lugar suyo no se habría despistado, y eso es a lo que vamos a llamar imprudencia. Entonces tenemos que cuando hablamos de los aspectos subjetivos de la tipicidad, nos estamos refiriendo, como lo decíamos, al posicionamiento del autor con relación a estos elementos objetivos. Y toda esta, digamos, introducción es importante para efectos de entender el dolo y, por ejemplo, para efectos de entender el error del tipo sobre el que vamos a hablar en siguiente conversación, porque fíjense que todos estos aspectos que consideramos objetivos son los que integran de alguna manera requisitos de aquellos que vamos a hablar subjetivos. Entonces, bueno, vamos a retomar un dibujito clásico, y es en el que nosotros estábamos tratando de entender de alguna manera la sistemática, o si se quiere, una manera pedagógica o relativamente fácil de entender el delito. Tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Ya ustedes recordarán que en algunas ocasiones hemos hablado que antes de la tipicidad es quienes hablan de acción, y después de la culpabilidad debemos hablar de punibilidad, como digamos las categorías que de alguna manera abarcan el concepto del delito, que es un concepto eminentemente social, jurídico. En la tipicidad vamos a hablar, digamos, de dos corrientes paradigmáticas del delito: los causalistas. Los causalistas decían que la tipicidad era la producción de un resultado típico o de un comportamiento, digamos, descrito dentro de la norma jurídica, y que en la culpabilidad estaban los elementos subjetivos, tradicionalmente dolo y culpa, que son aspectos psicológicos para ellos, digamos que es justamente como lo acabo de explicar, lo que está en la cabeza del autor, y estos son elementos de la culpabilidad, y la culpabilidad no es más que dolo o culpa. Desde que, digámoslo así, desde que se consolida una postura, digamos, paradigmática de entender esta sistemática o o de entender la estructura del delito, los finalistas nos han propuesto lo siguiente: no habrá manera de entender la importancia de un comportamiento de una persona si no sabemos en qué medida lo está realizando, es decir, si lo está haciendo voluntariamente, como les decía ahora con lo de la tentativa. No tiene ningún sentido decir que el comportamiento del que se está llevando los productos del supermercado es delito si no sabemos si él conoce sobre ello mínimamente. Así que, dicen los finalistas, nada puede ser un comportamiento típico si no está involucrado en ese comportamiento, digamos, la voluntad de la persona, o por lo menos la acción final, es decir, una especie por lo menos de anticipación de las consecuencias de ese comportamiento. Así que recordarán ustedes esta operación que la vimos al comienzo del curso. Lo que hacen los finalistas es que estos elementos que para los causalistas eran psicológicos de la culpabilidad, para ellos van a ser elementos subjetivos de la tipicidad, y entonces lo que hacen es que se los llevan para la tipicidad, los aspectos subjetivos, y en la culpabilidad pues no eliminan el concepto, sino que le dan una configuración diferente que vamos a llamar normativa, una culpabilidad normativa. Cuando aquí hablamos de normativo nos referimos a cuestiones, digamos, valorativas desde el punto de vista social, y es a la manera en que nosotros, a través de las normas jurídicas o a través de la valoración de comportamientos, le atribuimos sentido. Vamos a poner un ejemplo. Aquí cuando decimos culpabilidad normativa es porque ya no vamos a entender la culpabilidad como los aspectos psicológicos que están en la cabeza del autor, sino que la vamos a entender de mejor o de otra manera como la valoración que podamos hacer de la decisión que tomó el autor. Vamos a ver si esa decisión es una decisión aceptable desde el punto de vista social o no, en la medida en que una persona entendamos su autodeterminación abarca diversas posibilidades.
Y si nosotros vemos que una persona pudo haber realizado un comportamiento acorde a derecho y no lo hizo, ahí es donde le hacemos un juicio de reproche que vamos a llamar culpabilidad normativa, que es lo que nos propone el finalismo, y de ahí para acá, digamos que ese concepto ha sido bien recibido por parte no solamente de los códigos penales, sino también de la doctrina nacional y extranjera. Bueno, hecha esa introducción, es por eso que hablamos de dolo y culpa como aspectos subjetivos de la tipicidad y no como aspectos de la culpabilidad. Es importante que ustedes recuerden que no es lo mismo hablar de culpa que de culpabilidad. La culpa, entonces, es un aspecto subjetivo de la tipicidad y la culpabilidad es un concepto jurídico penal que abarca, digamos, la valoración social que hacemos del comportamiento de otro sujeto. Y es más, hay que entender que culpabilidad es un concepto, como concepto jurídico penal, también es un concepto complejo que puede tener distintas connotaciones, como veremos cuando lleguemos a ese tema, sino que desde ya se los advierto porque hemos dicho cuando veíamos los principios que orientan el derecho penal, que hay uno que se llama culpabilidad, que tiene, digamos, una manera de entenderse y es como ausencia o prohibición de responsabilidad objetiva. Y fíjense que de alguna manera sí tiene algo que ver con aspectos subjetivos, pero eso lo retomamos un poco más adelante. Entonces vamos a ver qué es el dolo y qué es la culpa. Vamos a decir del dolo lo siguiente. El dolo, tradicionalmente, vamos aquí a hablar de los aspectos menos problemáticos y después vamos entre todos construyendo algunas visiones de estos problemas, bien sea en el aula virtual o en los encuentros que tengamos presenciales. Entonces el dolo tradicionalmente, ¿qué se ha dicho que es? Es un modo de realizar un comportamiento en el que hay presentes dos elementos, uno que llamamos cognoscitivo y otro que llamamos volitivo. Ahora, ¿qué es eso? Eso es solamente descrestante. Conocimiento es saber, tener en la cabeza algo, y volitivo es querer que eso que hay en la cabeza se materialice en la realidad. Si recuerdan el dibujito de las caritas que acabé de hacer, conocimiento o elemento cognoscitivo es que el autor sepa que su comportamiento es justamente ese donde están presentes esos elementos objetivos que acabamos de poner sobre la tipicidad. Entonces, ¿qué es conocimiento? El autor, digamos, tenga en su cabeza, o mejor conozca, esto es un tema, digamos, un poco epistémico, que el autor sepa que en su comportamiento están presentes esos elementos de la tipicidad. Vamos a poner el ejemplo del homicidio. Entonces, A mata a B y B muere. Estos son los elementos de la tipicidad del homicidio: un sujeto activo, un comportamiento típico, conducta típica, un sujeto pasivo y un resultado típico. Esos son los elementos del homicidio. Entonces, cuando decimos que hay un elemento cognoscitivo, es que este sujeto A, que es el sujeto activo, debe tener en su cabeza, digamos, la siguiente información: que está realizando este comportamiento de matar, que este comportamiento recae sobre este sujeto B y pues esto no será necesario para el caso concreto del homicidio que A produzca la muerte de B, pero independientemente de si lo sabe, lo que es requisito objetivo del tipo es que B muera. Fíjense que es posible que A no sepa que está matando a B. Les voy a poner un ejemplo. Yo pongo sin saber en una bebida un medicamento para aliviar a alguien, esa persona es alérgica al medicamento, yo sin saber, queriéndolo salvar, le termino matando. Fíjense que yo no sabía que lo estaba matando. O el famosísimo caso donde yo estoy matando sin saber que, o donde yo estoy matando a otro sin saber que estoy matando a un sujeto pasivo, sino creyendo que estoy lesionando o matando a un animal, por ejemplo, el famoso caso del cazador. Le disparo a la cebra y mentiras que era una señora con pijama de rayas que estaba por allá a 2 kilómetros. Yo sí sabía que estaba matando, pero no a un sujeto pasivo. Entonces fíjense que para que haya dolo debe haber conocimiento de los elementos de la tipicidad, y cuando hablamos de voluntad de realización nos estamos refiriendo a que el autor debe querer la realización ¿de qué? De estos elementos objetivos. Cuando decimos querer la realización no significa que el autor lo desee o digamos, lo persiga como una especie de finalidad preestablecida, sino que basta con que el autor simplemente quiera que se realicen esos aspectos en la vida material. Les voy a poner un ejemplo importante sobre eso.
El sicario mata a una persona no porque la odie, no porque quiera que se muera, sino que lo hace con una finalidad de lucro, ¿sí? Es decir, que una cosa es el dolo, es decir, que el autor conozca que está matando y sepa que está matando, y otra cosa distinta es que lo haga con gusto, que lo haga por pasión o que lo haga, digamos, por deseo. Y pondré un mejor ejemplo, el que mata, digamos, a su madre o a su padre por la herencia. Tal vez lo haga con dolor, tal vez lo haga sin querer matar, es decir, yo no quiero matar a mi papá, no quiero matar a mi mamá, de hecho han sido buenos padres, lo que pasa es que tengo un problema económico gigante. Ese actúa con dolo a pesar de que, fíjense, no está dentro de su íntima, digamos, realización personal o deseo, causar esa muerte. Entonces, desde acá es importante que separemos dos cosas. Una cosa es el dolo, que es el básicamente conocer y querer realizar el comportamiento, y otra cosa es la finalidad, que también es un elemento subjetivo, pero que acompaña al dolo. Digamos que son dos cosas un poco concomitantes y paralelas. Entonces, si decimos que ese es el dolo, de alguna manera ya tenemos claro el tema no es tan complicado desde ese punto de vista. Vamos a poner otro ejemplo porque creo que esto es demasiado importante para la vida cotidiana. Yo les he dicho mucho que realmente lo más importante de todo el derecho penal es la parte general. Y se los digo pues con toda la convicción del mundo. Es más importante la parte sustancial que la parte especial y que la parte procesal. Todo lo demás que se derive de allí necesariamente debe beber de los fundamentos, de los pilares de la parte general. He conocido muchos casos, me ha tocado defender incluso amigos que los cogen por ahí con documentos falsos, personas que realizan comportamientos donde desconocen algún elemento de la tipicidad, por ejemplo, circulan billete falso sin saberlo. Fíjense, un concepto tan básico como este, y muchas veces a funcionarios inclusive con experiencia se les olvida o no les importa o pasan de largo sobre este requisito tan importante, es que sin dolo no hay delito. Y es que vamos a ver ese ejemplo del documento falso, uso de documento falso. Entonces tenemos un sujeto activo que es el autor, sujeto pasivo en este caso, pues como les digo, dejémoslo en interrogante. Podríamos decir que la conducta recae sobre la fe pública, si se quiere. Podríamos decir, o llamarlo bien jurídico, no hay ningún problema. Conducta típica consiste en usar el documento, uso de ese documento. El uso del documento es ponerlo, digamos, en circulación para lo que se supone que debe servir. Porque yo tengo un paso de conducir falso pues, y se lo muestro a mi mamá, con eso no lo estoy usando es si se lo muestro a la autoridad, por ejemplo. Entonces, ese objeto, como lo decíamos ahora, no tiene que ser sobre el que recae el comportamiento, sino, digamos, el objeto de la conducta, que en este caso sería el documento, debe tener una característica y la falsedad. Fíjense que para hablar de dolo, el autor debe saber que está realizando todos esos elementos. Saber que el documento es falso, por ejemplo, porque si no sabe que el documento es falso, desconoce uno de los elementos de esa tipicidad y por lo tanto no está actuando con dolo. Luego pasa con el famosísimo caso del acceso carnal con persona menor de 14. Si la persona no conoce la edad en ese caso si el sujeto pasivo, el comportamiento no podrá ser doloso, porque si un sujeto, digamos, cree o le miente, digamos, su compañero o su compañera sobre su edad, fíjense que el tipo penal dice que hay un sujeto activo, que es el que realiza sobre un sujeto pasivo una conducta típica que consiste en el acceso, o sea, la penetración de tipo sexual, pero este sujeto pasivo tiene otro requisito, de hecho, para que sea sujeto pasivo, y es que su edad debe ser menor de 14 años. Todos esos son elementos subjetivos. Si el autor desconoce alguno de ellos, no estará actuando con dolo. Puede, digamos, desconocer que está realizando alguno de los siguientes comportamientos, o de que su víctima, o de que mejor su víctima, no, de que la persona con la que realiza el acceso no sea menor de 14, pensaba o no sabía simplemente que no tenía los 14, o inclusive podría estar haciendo el acceso carnal sin saberlo. Yo sé que ustedes están pensando que eso es imposible, pero pueden ocurrir casos de error. No crean que el mundo de las posibilidades es pequeño.
A ver, ha habido casos de error inclusive en la persona, que yo mismo los he conocido. El sujeto que se mete a la habitación equivocada y termina teniendo relaciones sexuales con la persona equivocada. Esas cosas pasan. Bueno, en todo caso decíamos dolo tiene esos dos elementos y básicamente eso es tradicionalmente lo que hemos entendido por dolo. Al dolo se le ha considerado en esta definición como dolo directo. Y si hay uno directo es porque, me entenderán ustedes, también existe uno que algunos llaman indirecto. Inclusive lo hemos encontrado como dolo de segundo grado. Y resulta que al dolo entonces directo también le llaman de primer grado. ¿Cuál es la diferencia? Realmente no es muy compleja. En el de segundo grado, digamos que es un dolo que acompaña a un dolo de primer grado. Este dolo indirecto, para que lo entendamos más fácil, llamémoslo de una vez como lo llama el código, dolo de consecuencias necesarias. Se entiende más fácil con un ejemplo que con una explicación. Yo para poder derribar el avión, porque quiero matar al piloto, pues le pongo una bomba al avión y van a morir las azafatas. Yo realmente no es que esté dirigiendo mi voluntad de manera inequívoca hacia la muerte de las azafatas, pero acepto que esas azafatas van a morir como una consecuencia necesaria de mi acción que va dirigida de manera directa hacia el piloto. Por eso lo llamamos de consecuencias necesarias. Podríamos decir que un dolo indirecto es aquel en el que el autor acepta la producción de un resultado típico como consecuencia necesaria de su persecución inequívoca de otro resultado típico. Entonces ahí lo tenemos. Digamos, no es muy complejo, pero digamos que podríamos decir que es un poco menos intenso o menos grave que el anterior, pero sigue siendo dolo. El autor tiene conocimiento de lo que está haciendo y voluntad, porque al aceptar la producción del resultado podríamos decir que concurre su voluntad. Donde tendremos más problemas es en el famosísimo dolo eventual, del que ya hemos hablado varias veces. En el dolo eventual, digamos que vamos a emplear de entrada la definición de nuestro código penal para entenderlo o para seguirlo o para irlo desarrollando un poco. Nuestro código lo define de la siguiente manera: dice que el dolo eventual es aquel en el que el autor ha previsto el resultado, pero su no producción la deja librada al azar. Es decir, el autor prevé el resultado y su no producción la deja librada al azar. Pongamos este azar en un circulito rojo. Entonces vamos viendo aquí elementos: previsibilidad, azar. Fíjense que aquí, y así nos lo bautiza el código, ahorita lo vamos a leer, dice el legislador, es una manera de realización de los aspectos objetivos donde el autor, digamos, que sabe que esa realización de esos aspectos es posible que acaezca en la realidad, es decir, que él lo ha previsto como probable. Es posible que si yo disparo al aire, entonces la bala de regreso mate a alguien, pero su no producción la dejo librada al azar, es decir, que no me importa si ocurre o no el resultado típico, me es indiferente de alguna manera. Utilizo expresiones simplemente como para que se entienda un poco el sentido de esto, porque digamos que es un tema bastante debatido. Y bastante debatido, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan que la definición clásica de dolo dice conocer y querer, pero en el dolo eventual, si yo lo dejo al azar, ¿dónde está el querer? No está, digamos, muy claro que si yo empujo a un sujeto por las escaleras y a mí no me importa si se muere o si simplemente se lesiona, fíjense que ahí estoy actuando con dolo eventual. No me importa el resultado, lo dejo librado al azar, pero de alguna manera ese elemento volitivo no es tan claro porque yo no estoy persiguiendo matar, a mí simplemente no me importa. Y quiero, digamos, traer a colación el ejemplo que acabo de poner del que dispara al aire. Yo soy un sujeto, digamos, hincha del Medellín, salgo del partido del Poderoso y empiezo a disparar al aire porque el Poderoso por fin ganó algún partido. Y entonces yo soy consciente que esas balas que suben bajan y al bajar pueden matar a alguien. Sin embargo, disparo al aire de manera irreflexiva. Si una bala de esas de regreso mata a una persona, fíjense que podríamos decir ahí el autor lo dejó librado al azar, y dejémoslo un poquito entre comillas para más adelante regresar sobre él. Entonces fíjense que en el dolo eventual tenemos esa situación. El autor sí tiene conocimiento, que este es uno de los elementos del dolo, porque cuando aquí decimos que prevé el resultado, fíjense que uno no puede prever
aquello de lo que no tiene conocimiento. Si yo sé que estoy disparando al aire y que esta bala sube y baja, pues ya tengo conocimiento. O sea, uno de los elementos del dolo, lo que no está tan claro es el elemento volitivo, es decir, no es claro que yo quiera que muera alguien. Simplemente, digamos, en un caso concreto, eso tal vez no me importa porque yo dirijo hacia donde sea, a la loca, el arma de fuego. Esto por lo pronto para decir lo básico del dolo. Ahora vamos a hablar de la culpa. La culpa es tradicionalmente entendida como la infracción al deber de cuidado o la imprudencia. Vamos a hacer lo mismo, le cerramos en este circulito. Y digamos que la culpa, como lo define el mismo código, imprudencia o infracción al deber de cuidado. Los manuales suelen tener 3 ejemplos: el de la impericia, el de la negligencia, el de la violación a las reglas o a los reglamentos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que infracción al deber objetivo de cuidado? ¿Qué es eso del deber objetivo de cuidado? Pues se supone que en la vida o cotidiana o en la vida ordinaria realizar comportamientos que entrañan riesgos significa que debemos tener cuidado con los riesgos. Entonces, si yo conduzco un vehículo, debo ser cuidadoso. Si yo soy médico y opero pacientes o les formulo medicamentos, debo ser cuidadoso porque estamos, digamos, controlando procesos causales que podrían derivar en resultados típicos, por ejemplo, la muerte. Entonces, digamos que la administración, la realización de actividades que entrañan riesgos suponen el debido cuidado, ¿cierto? Entonces, la culpa es, digamos, en el sentido de elemento subjetivo de la tipicidad, es la realización de un comportamiento imprudente en el que el autor realiza un comportamiento objetivamente, digamos, descuidado. Es por eso que nosotros cuando decimos, nos tropezamos con alguien y decimos, uy, no, perdón, fue sin culpa. No, lo que quise decir fue sin dolo, pero fue con culpa, es decir, fue con algún nivel de imprudencia. Obviamente que no estoy sugiriendo que cambiemos nuestro lenguaje cotidiano, pero sí es como para que entendamos un poco la idea. Entonces, la imprudencia se puede, de alguna manera, no resumir en 3 aspectos, pero estos son los clásicos que nos sirven de ejemplo. Impericia, el que se pone a hacer algo que no sabe o que no está lo suficientemente capacitado para hacer. Por ejemplo, yo simplemente sé conducir moto, pero me pongo a hacer competencias de rally en moto, y es decir, estoy realizando comportamientos más allá de mi capacidad. La negligencia, pues básicamente tendría que ver un poco con la no realización oportuna de un comportamiento, y las reglas, violaciones de reglamento. Puede ser que yo sí sea capaz de realizar un comportamiento, pero sencillamente la imprudencia consiste en que algún protocolo o algún paso a seguir que ya esté, digamos, convencional o socialmente dictaminado, yo me lo salto, me lo paso por encima. Yo sí sé manejar carro, pero sobrepaso en un lugar donde está prohibido, ¿sí? Bien, entonces esa culpa nuestro código también le trae algún tipo de clasificación, pero antes de hablar de ello vamos a decir por qué se habla de deber o infracción al deber objetivo de cuidado. ¿Cómo así que objetivo? Digamos que en esto el derecho trata, a veces con éxito, a veces con dificultades, de estandarizar un poco a las personas. Hay personas muy cuidadosas y otras muy descuidadas. ¿Cuál debe ser ese nivel de cuidado que debe exigir o que exige el derecho penal? Digamos que hay mamás que son descuidadas con sus hijos, le van dando el medicamento que encuentren en su botiquín, y hay otras que son extremadamente cuidadosas, que por ejemplo cuando van a comprar de la droguería, inclusive antes de llevarse el medicamento revisan la fecha de vencimiento y que si les estén entregando y abren la cajita y revisan. ¿Cuál de las dos mamás es el modelo a seguir? El derecho penal, digamos, no nos impone ni el más bajo ni el más alto, sino que pretende estandarizarlo de manera promedio, al decirnos, objetivo es que otro sujeto que coloquemos en esa misma situación, con sus mismas cualidades, ¿qué habría hecho? Y esa es una manera, digamos, es un intento de llamar objetivo al cuidado. El cuidado objetivo es el que realizaría cualquiera otra persona de las mismas cualidades, puesto, digamos, hipotéticamente en el mismo escenario. Les voy a poner otro ejemplo. Yo, ¿cómo sé si un médico
el famoso caso del patólogo del que ya hablamos, fue imprudente. Yo no podría preguntarle a un médico general qué habría hecho en el caso del patólogo que diagnosticó, digamos, un poco a ojo, si el cáncer era maligno, porque el médico tiene menos conocimientos y menos capacidades que el patólogo. Pero tampoco voy a buscarme al mejor patólogo del mundo para que valore el comportamiento, digamos, de un patólogo normal o común y corriente. Es lo que habría hecho otro patólogo puesto en las mismas condiciones y bajo las mismas circunstancias, y preguntamos usted qué habría hecho. Más o menos esa es una pequeña idea de cómo intenta el derecho pretender hacer objetivo un comportamiento o entender que el cuidado o el deber de cuidado es objetivo. La mamá que le dio el tramadol a sus hijos, para saber si tuvo una imprudencia, pues podríamos preguntar una madre promedio, no la más cuidadosa ni la más descuidada, ¿qué habría hecho en un caso de esos? ¿Va y compra el medicamento y abre la caja y revisa qué hay dentro o no lo hace? Entonces, no les voy a decir cuál es la respuesta porque ya ustedes deben ser los que juzguen eso. Bien, dicho eso, entonces la culpa la hay de dos clases o de dos tipos que nuestro código define, una como consciente y otra como inconsciente. También la llama, y tal vez un poco mejor la doctrina y hasta en la jurisprudencia ya lo mencionan así los jueces, culpa con representación o sin representación. En la culpa consciente vamos a ver lo siguiente, dice el código que es donde el autor, culpa consciente, prevé el resultado y la no producción de ese resultado, él confía en evitarla, él confía en evitar el resultado. Confía en evitar el resultado. Y la culpa inconsciente es cuando el autor no prevé el resultado, pero el resultado es previsible. Estamos hablando de lo que dice el Código Penal. Después vamos a ver si eso admite otro tipo de enfoques. Yo espero que ahí se pueda leer un poco, pero aquí lo que dice es, la culpa inconsciente es la culpa consciente o culpa con representación es aquella donde el autor prevé el resultado, es decir, que se anticipó a la posibilidad de que ocurra el resultado y confió en evitar ese resultado. La inconsciente es aquel en el que el autor no lo previó, pero resulta que ese resultado era previsible. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo así que culpa consciente? Cuando decimos consciente, estamos diciendo, o quiere decir consciente o con representación, que el autor tiene conocimiento, ¿sí? Volvemos un poco al dolo, tiene cierto conocimiento, solo que lo que no quiere es que el resultado ocurra, o sea que no hay voluntad, por eso la culpa es diferente al dolo. El autor lo que está buscando es tratar de dirigir su comportamiento hacia, digamos, un lugar seguro. Está manejando de manera imprudente, pero trata de estar pilas a esquivar un obstáculo o a frenar en caso de que pueda realizar un comportamiento típico. Fíjense que a eso se refiere la norma cuando dice que prevé el resultado, es decir, sabe que realiza un comportamiento peligroso, pero confía en evitarlo, es decir, que hace maniobras que traten o que tiendan a evitar la ocurrencia del resultado típico. Diferente a la culpa inconsciente, el agente no ha previsto el posible resultado, pero su comportamiento es descuidado. Es descuidado porque ese riesgo que él está creando no ha caído en cuenta que existe, pero es previsible. Ojo a esto, previsible significaría, en teoría, desde el punto de vista del deber de cuidado, que otra persona sí habría caído en cuenta del riesgo, es decir, que le faltó darse cuenta del peligro. Pongamos el ejemplo de, ahora sí pongamos a una mamá que va a su botiquín y saca un medicamento sin mirar, el botiquín lleva un tiempo ahí, y fíjense que es previsible, pues cualquier otra madre sí habría por lo menos desconfiado, revisado la etiqueta o la fecha de vencimiento. Está matando a su hijo sin quererlo y sin caer en cuenta del riesgo porque no previó algo que era previsible. ¿Para quién? Para otra madre en condiciones normales puesta en esa misma situación, por poner un ejemplo. Entonces a eso le llamamos culpa consciente o inconsciente. Pongamos algún otro ejemplo.
En la culpa consciente, a mí me gustaba poner el ejemplo de Guillermo Tell, que le pone una manzana en la cabeza a un niño con su arco a punta y le saca un ojo. Él no quería sacar el ojo, de hecho él estaba apuntando, él confiaba en su puntería, pero terminó causando un resultado típico. Esa culpa será consciente y la culpa inconsciente será de aquella persona, por ejemplo, que sin darse cuenta, eh, por ejemplo, está creando riesgos. ¿Cómo es eso de que sin darse cuenta? Pues ya dijimos, un médico, por ejemplo, no le pregunta a su paciente si es alérgico al medicamento y se lo va poniendo de una vez. Entonces, no cayó en cuenta de algo que otro sí hubiese caído en cuenta. Bien, ahí tenemos básicamente la diferencia entre el dolo y la culpa. Y ustedes, como ya lo hemos anticipado en varias ocasiones, sabrán que siempre ha habido una pelea para diferenciar estos dos, la culpa consciente del dolo eventual. Bueno, este marcador no me sirvió. Voy a tratar de ver si este azul sirve. Un poco. Ay, ¿por qué son parecidas? Fíjense ustedes. En el dolo eventual el autor prevé el resultado, en la culpa consciente también. En el dolo eventual el autor lo deja librado al azar y en la culpa consciente confía en evitarlo. Cuando dice confía, no es que el autor llegue y dice, bueno, yo ya contaminé las aguas, me voy a poner a rezar a ver si no se muere nadie. No. Confiar en poderlo evitar es que el autor realiza algún comportamiento, digamos, tendiente a la evitación del resultado. Por ejemplo, yo dirijo, si yo voy a hacer tiros al aire, por lo menos dirijo, apunto hacia donde yo juzgo que hay zona despoblada y fíjense que ahí estoy minimizando riesgos y a eso le llamaríamos de alguna manera confiar en evitar el resultado, o como cuando yo conduzco con imprudencia pero trato de por lo menos parar en el semáforo, hacer el pare y conducir con imprudencias, por ejemplo con exceso de velocidad. Fíjense que en cambio en el dolo eventual el autor podríamos decir en principio es que no hace nada, no le importa de manera definitiva, y eso desde el punto de vista teórico con las palabras que estoy dando pues parece digamos que sí se advierte una diferencia, pero miremos ejemplos. Es hincha del Medellín que sale con el arma y empieza a disparar pues sin fijarse siquiera hacia dónde está disparando, podríamos decir de entrada aquí el dolo eventual, pero digamos que cambiémoslo de escenario, no salió del estadio, sino que está en un pueblo donde la zona es relativamente despoblada y este sujeto, digamos, ni siquiera se pone a mirar hacia dónde está apuntando, pero ahí la probabilidad de matar es más bajita. Fíjense que ahí cuesta un poco más de trabajo, dice, de atribuirle a ese comportamiento el rasgo de ser doloso, de ser culposo. Una vez yo ponía en un examen un ejemplo que la verdad, ahora que me pongo a ver, pues no es bueno para un examen, pero pone un ejemplo de una señora que recién había tenido un hijo no deseado, pero lo había tenido, le daba pecho, pero la señora tenía el sueño muy pesado y de repente se duerme con su hijo mientras está pegado a la teta y en un movimiento le ahoga y el niño pues pataleando ya por el sueño pesado ni cuenta se da y le termina matando. A ver, yo dentro de las opciones de ese examen puse que era con culpa inconsciente porque la mujer estaba dormida y resulta que muchos estudiantes dijeron que esa era la opción correcta. Realmente, ojo a eso. La conciencia o la inconsciencia no se refiere, digamos, a que la persona esté consciente o despierta, sino que se refiere a la representación que se ha hecho no del posible resultado, es decir, que tenga en su cabeza algún nivel de conocimiento sobre ese posible resultado. Entonces fíjense que ese caso es difícil si nosotros no damos más datos. Esto ha tenido, digamos, un montón de planteamientos, teorías, hay todas las que ustedes quieran. Yo les voy a compartir en el aula virtual los que yo considero un par de documentos que son bastante, pues que recogen de alguna manera algunos o los más relevantes intentos de diferenciación de esos dos conceptos, que podemos de alguna manera mostrar en dos de ellos. Uno dice, el comportamiento se debe diferenciar un poco por lo que acabo de decir, y es si el autor concretamente ha hecho algún tipo de acto tendiente a la evitación del resultado. Si esto es así, será culposa la conducta y si no, será dolosa. Y hay otros que dicen, no, eso depende del nivel de riesgo, de probabilidad de ocurrencia del resultado, porque si el autor se enfrenta a un comportamiento que el posible resultado es demasiado alto,
comportamiento será doloso y si el posible resultado es más o menos bajo, poco probable, el comportamiento será culposo. Les voy a poner un ejemplo. Yo cojo bueno, supongamos esto, pues, que esto siempre será difícil. Yo llego y lanzo un ladrillo por el balcón de mi casa y no me importa quién le caiga. Digamos que el comportamiento será doloso un poco dependiendo de si yo había previsto quienes pasaban por ahí, si era un balcón donde los que pasaban por abajo eran habituales, si es una zona poblada o despoblada, y entenderán ustedes que eso no es nada fácil. Entonces sobre eso tendremos que discutir, porque ese es uno de los aspectos que yo quiero que hagamos algunas reflexiones pues ya cuando nos encontremos en el horario acordado. Ahora, les voy a hacer un par de planteamientos para no dejarlos pues como tan iniciados de dos discusiones que me parecen bastante buenas. Una plantea que aquí tenemos el conocimiento, aquí tenemos la voluntad, como una especie de cuadros. Estos cuadros están muy famosos hoy día, pero entonces el dolo podríamos ubicarlo, mientras más hacia allá hay más dolo, porque hay más conocimiento y más voluntad. Un comportamiento donde el posible resultado sea altamente probable y el autor se lo haya representado, se mueve más por acá, pero al ser muy alto el conocimiento, fíjense que la voluntad de alguna manera, al no tratarlo de evitar, también se va viniendo un poco hacia acá ese nivel de voluntad. Podríamos decir que dejar librado al azar no es una ausencia completa de voluntad, sino que es un poquitín de voluntad, así que el comportamiento será doloso cuando supere, digamos, algún espacio de esta rayita de la voluntad más o menos relevante. Y el comportamiento será culposo cuando el nivel de conocimiento sea más bien bajo, porque el nivel de conocimiento también nos determina el nivel de voluntad. A esa teoría la podemos llamar del dolo de la culpa tipológicos, es decir, que estaría un poco, el juzgador lo debe valorar un poco dependiendo de hacia dónde más, de qué tanto suba en la barra del conocimiento del comportamiento específico. Es un poco interesante, pero sí, digamos que depende en buena medida del contexto y del criterio del juzgador. En el caso del conductor borracho, digamos que este se ha empleado mucho. ¿Por qué? Porque el que conduce borracho, hay quienes dicen el comportamiento es doloso porque la probabilidad del resultado es alta, es como una bala perdida, y desde que el momento en que el que va a manejar bebe, digamos que prevé el posible resultado y aún así decide manejar, es decir, que no le importa. Y fíjense que esa es una valoración bastante, llamémoslo así, ex ante o generalizante del comportamiento, porque les voy a poner ejemplos. Cada caso tiene sus particularidades. Yo salgo de una fiesta muy aburrido porque la chica que me gusta me despreció y entonces yo digo que la vida no vale nada, cojo el carro y digo me voy a la loca, y si el semáforo está en rojo, de malas, y si veo a alguien caminando la calle, de malas, ese no será su día de suerte. Fíjense que en ese caso, si yo mato, incluso sin intentar frenar, pues podríamos decir que no me importaba el comportamiento, que ahí sí habría un dolo eventual, pero es muy distinto a si yo salgo así sea borracho y conduzco tratando de frenar antes de impactar a un sujeto, tratando de yo no chocar, entre otras cosas, porque yo voy dentro del vehículo, pues yo tampoco tengo interés de autolesión, ni tampoco de levantarme al otro día a lavar el carro de sangre. Entonces fíjense ustedes que depende un poquito de la precisión del caso nosotros tratar de involucrar elementos para juzgarlo. Pero fíjense que con este cuadro que acabo de hacer, a lo que quiero, digamos, poner de relieve, es que si miramos en el caso concreto, dependiendo de los comportamientos del autor, podemos de alguna forma establecer e inferir que su nivel si su imprudencia es tan alta, significa que tenía mucho conocimiento de la posibilidad del resultado, y hacer demasiado elevado esa cantidad de datos empíricos del caso concreto, podríamos decir, este definitivamente actuaba con dolo, es decir, se pasaba los semáforos, no intentó frenar, etcétera, etcétera. Hay otras posturas donde, digamos, tratan de un poco eludir el problema, pero tal vez racionalmente, y es que dicen, no tratemos de establecer una frontera, aquí tenemos el dolo, aquí tenemos la culpa. Entonces, aquí en el dolo tenemos conocimiento, voluntad, en la culpa tenemos conocimiento en la consciente, no hay conocimiento en la inconsciente. Lo que pasa es que debía
debía haberlo, ¿sí? Entonces dicen que en la culpa no hay voluntad, pero fíjense que cuando esta voluntad se realiza en un caso de culpa consciente, tenemos que a esta voluntad que en principio está ausente, se le suministra un poquitín de voluntad con la cantidad de conocimiento. Tanto así que este comportamiento se estaría un poco metiendo en la órbita del dolo, hasta el punto de decir, bueno, ¿dónde vamos a trazar esta frontera? ¿Cierto? La verdad, y en eso concuerdo, nosotros no deberíamos ponernos con eso, a tratar de mirar dónde hay una frontera, porque nos vamos a quedar ahí toda la vida. Hay quienes dicen, ese dolo eventual realmente no es dolo, yo coincido con eso, el dolo eventual es realmente una culpa un poco más grave, pero no es dolo, porque digamos el dolo es donde hay conocimiento y voluntad. Hay otros que dicen, no, el dolo eventual, perdón, la culpa consciente es una modalidad atenuada del dolo por el nivel de imprudencia del sujeto. Yo realmente sí creo que es una culpa atenuada, y lo que ha hecho nuestra Corte Suprema es que no nos ha dado pautas claras. Antes considera que el que manejaba borracho lo hacía con culpa, y pues todo el mundo pensaba esto. Curiosamente, desde que salió el fallo del famoso piloto, donde dice que eso es dolo eventual, pues todo el mundo cambió de opinión, y ya ahora dicen, inclusive colegas con los que yo hablo habitualmente, que el que maneja borracho actúa con dolo. Nosotros debemos, y creo que esta ha sido una de los principales, es más, yo creo que para mí esto es lo más importante de todo el curso. Si ustedes tienen la competencia o el interés de mirar con ojo crítico todo lo que digan las autoridades, por muy sabiondas que sean. Entonces puede ser la mismísima Corte Suprema, pero también se equivoca. Así que miren siempre ustedes, juzguenlo ustedes, inclusive si no están de acuerdo con lo que yo mismo digo, llévenme la contraria, por favor. Fíjense que a ver, si un sujeto se pone, por ejemplo, a hacer cirugías sin ser cirujano, de alguna manera podemos decir que no tiene pues, la pericia, ¿no? No tiene la pericia para eso. Pero por lo menos el médico, digamos que tiene un nivel de relajación de sus deberes no tan alto como si, por ejemplo, yo, Mauricio Urquijo, me pongo a hacer cirugías, y en este momento digo a todas mis vecinas, quienes quieran estar hermosas, vengan a mi casa, les hago liposucciones, hago tutoriales por YouTube, traigo implementos básicos para la medicina, y me pongo a volver Barbies a todas las vecinas de mi conjunto. Entonces será lo mismo, será lo mismo, que por lo menos si es médico el que lo hace. Fíjense que de alguna manera podríamos decir, habrá que mirar los datos concretos de la realidad para establecer si hay acciones que tiendan a minimizar el posible resultado, para decir, este sujeto no actuó ni siquiera con un mínimo de intención. Y si no hizo ninguna actividad para minimizar el resultado, es decir, que no le importaba de ninguna manera, pues a ver, en opinión mía, eso sigue siendo un comportamiento culposo, solo que más grave. Entonces, pues, después retomamos un poco más la discusión. Quería, digamos, mencionar otra de las modalidades de la comportamiento, modalidades subjetivas de la tipicidad, que hemos anunciado por la lectura del artículo que les decía ahora, y es la famosa preterintención. En la preterintención se ha confundido con premeditación. Muchas personas, digamos, que no han tenido esta aproximación, preterintención suena como a premeditación, pero no, antes es otra cosa. Preterintención la define el código, no, la define nuestro legislador, en algunos países no existe, realmente podría no existir. La define como el exceso de voluntad, es decir, cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención del autor. Entonces, ojo, previsibilidad y exceso. Entonces, fíjense lo siguiente, es como una especie de combinación entre dolo y culpa. Dolo porque el autor quería hacer un comportamiento, un resultado doloso, y culpa porque se le va la mano. El que quiere, digamos, golpear a un sujeto para darle una lección o para ablandarlo, para que pague una deuda, y de la golpiza lo termina matando sin quererlo matar.
Fíjense que hay un comportamiento doloso porque quiero lesionar, pero se le termina yendo la mano porque lo termina matando. El marido celoso que golpea a su esposa embarazada y le causa el aborto. No quería matar la criatura, pero es previsible que de la golpiza muera, sin embargo le da la golpiza a su esposa y termina causando la muerte de la criatura. De hecho son los únicos los únicos delitos del Código Penal preterintencionales, el aborto y el homicidio, no hay más. Las lesiones podrían ser preterintencionales, el feminicidio podría ser preterintencional, pero el legislador no cayó en cuenta de eso. Ahora, esto no tiene mayor problema. Realmente eso sí es bastante simple, por eso muchos dicen eso hasta puede sobrar realmente. ¿Qué pasa con esta preterintención? Que vamos allá como en ejemplos, es que yo noto que así como decíamos en el dolo, a muchos nos olvida el dolo, a muchos nos olvida que la preterintención requiere previsibilidad del resultado. Caso famoso el de Diomedes Díaz, quería sofocar a una señora, le puso la mano más tiempo de lo prudente y la terminó matando. Entonces le condenan por preterintención, si mal no estoy, pues, porque no entiendo qué lesión le quería hacer y le termina matando. Me parece más un homicidio imprudente. Pero fíjense que, entendiendo que el autor persigue un resultado, aquel que sobrepasa lo querido debe ser previsible. Y digo esto porque yo siempre pongo este ejemplo en clase, aquí no lo puedo hacer porque no estoy interactuando, pero toca decirlo. Yo veo que el caso en el que el taxista que en Bogotá que transporta a un borracho, el borracho se baja sin pagar, el taxista se baja, le pega un puño en la cabeza al borracho y el borracho en la caída cae mal, justamente encima de la única piedra que era de noche y no se veía, se golpea la cabeza y muere. Y el taxista lo condena por homicidio preterintencional. Yo les pregunto a los estudiantes qué opinan y todo el mundo dice que sí, claro, es preterintencional porque lo mató. Pero ojo a eso, el resultado no nos puede impresionar. Y por eso es importante que nosotros siempre, cuando estemos valorando un comportamiento, miremos si esos elementos subjetivos concurren o no, porque si no hay elementos subjetivos no hay delito. Y yo resumiría de alguna manera a lo que dice nuestro código, es que si no es previsible el resultado nunca hay delito. Para lo que no es previsible no puede haber responsabilidad penal jamás. En mi opinión no es previsible que yo de un puño, así sea un borracho, le mate. Para mí eso no es previsible, puede que para alguno de ustedes sí, pero antes de dar la respuesta había que pasar, digamos, por un filtro de razonabilidad ese tema. Y es que tal vez sí mate al borracho, pero matar de un golpe, pues en mi opinión no es una cuestión habitualmente posible, es decir, no es previsible. ¿Qué tanto porcentaje de probabilidad se requiere para que un comportamiento sea previsible? Ahí tenemos una discusión interminable. Y es que si la probabilidad es muy alta es previsible, si es bajita no. Es un poco, digamos, un tema intersubjetivo que por lo pronto podría decirles a ustedes que para poderlo discernir requiere un poco de analizar el caso concreto. Eso, hacerlo de manera ex ante como lo intentan hacer la mayoría de doctrinantes, creo que es un proyecto fracasable o fracasado mejor. Entonces debe ser previsible, así que ese marido que golpea a la esposa embarazada pero no sabía que estaba embarazada, pues cómo iba a prever que se iba a morir la criatura. Así que la previsibilidad tiene que ver con la posibilidad del conocimiento sobre el posible resultado. Y esa es la preterintención, entonces, como les decía, no es muy enredada, solo que siempre tenemos que entender si el resultado podría ser o no previsible. Les voy a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, que es un poco, digamos, simplificante o reduccionista, pero me parece práctico. Y es que nosotros tenemos que ver, cuando estamos analizando un comportamiento, antes de mirar si es doloso, culposo o preterintencional, teníamos que ver si la persona conocía o no conocía los elementos objetivos de la tipicidad. Si conocía esos elementos, es decir, tenía conocimiento, habría que ver si tenía voluntad o si conociéndolos hace lo siguiente: el resultado lo deja librado al azar o confía en evitarlos. Si no conocía los elementos, entonces lo que vamos a preguntarnos es si los podía conocer. Fíjese que todo eso significa la previsibilidad o no. Y en el caso de la preterintención, si ese resultado era previsible o no, finalmente vamos a ver qué hizo con el resultado. Yo creo que esta gráfica no me va a servir mucho.
Fíjense que siempre debe ser previsible el resultado. ¿Sí? En el caso del que tiene dolo directo, pues obviamente prevé porque persigue la realización del resultado. Pero fíjense que este elemento está presente en tanto el dolo eventual como en la culpa consciente, como en la inconsciente, como en la preterintención. ¿Cómo así que en el dolo eventual el resultado es previsible y el autor lo deja al azar? Pongámoslo en rojo mejor. Y esto les va a servir de pastel para los exámenes. Fíjense, si es previsible, para que sea eventual, el autor lo deja librado al azar. Para que la culpa sea consciente, el autor lo previó, porque era previsible, y confió en evitar. Para que sea inconsciente es porque el autor no lo previó y era previsible. Y para que el comportamiento sea preterintencional es porque el autor causó un resultado sin quererlo, pero que también era previsible, es decir, el resultado es previsible y excedió su voluntad. ¿Cuál es el rey entonces de los elementos subjetivos? La previsibilidad. Y a ver, de todas maneras hay un montón de planteamientos contemporáneos que borran un poco la idea de la previsibilidad, nos proponen otros, quizás inclusive hasta mejores. Por lo pronto, por allá poco avanzado nuestra jurisprudencia y nuestro código penal, vamos a leer un poco, a recapitular lo que hemos dicho y enseguida miramos a qué me estoy refiriendo concretamente. Fíjense, se me voló esto. Estamos en el 18, 19, listo. Modalidad de la conducta del 21. Dolo dice: la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal, es decir, conocimiento, y quiere su realización, es decir, voluntad. También será dolosa cuando, ahí está tanto el dolo de primer grado como de segundo grado, o directo o indirecto, de consecuencias necesarias. Luego dice: también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción ha sido prevista como probable. Ese término probable, hay quienes hacen diferencia entre posible y probable, la verdad. Pues a ver, eso es un galimatías tremendo, porque como les decía ahora, depende un poco del caso concreto para no tratar de decir es que debe superar un 70% lo que es probable o no. Será dolosa la conducta cuando sea prevista como probable y su no realización se deja librada al azar. Ahí está el dolo eventual. El código no nos habla de cuánto debe ser el cambio de pena o no, pero sí podemos decir el dolo eventual es menos intenso o es menos grave, porque podríamos decir tiene menos desvalor de acción, o por lo menos el posicionamiento, como les decía desde el principio, del autor frente a lo objetivo, podríamos juzgarlos socialmente como menos grave y desde el punto de vista objetivo menos peligroso para el bien jurídico. Culpa, dice artículo 23, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Y nos da una pauta para lo que vamos a decir enseguida, que es algo que tiene que ver con la imputación objetiva. Y luego dice: la gente debió haberlo previsto por ser previsible. ¿Qué culpa es esa? Váyanlo pensando, como en los programas de televisión de los niños, que dejan una pausa mientras que el espectador piensa. Normalmente la gente dice acá, mi estudiante, no, es culpa consciente, porque en ese orden lo explicamos, pero no. No lo previó siendo previsible, es inconsciente, o sea, no lo previó, culpa no riesgo no previsto, culpa inconsciente o sin representación. Luego dice: o habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo, sea culpa consciente o con representación, justamente porque cree poderlo evitar y hace algo para intentarlo. Luego 24 dice: la conducta es preterintencional cuando el resultado, siendo previsible, vuelve y juega la previsibilidad, excede la intención de la gente. Bueno, vamos a rematar con la introducción a otro tema, y es que resulta que, si ustedes se fijan, yo he simplificado un poco el tema diciendo que eso depende de la previsibilidad y que ahí se resuelve todo el problema. La verdad es complicado porque es un poco reduccionista la idea de previsibilidad,
Y además de eso, luego de saber si algo es previsible o no, aquellos detalles de matiz para luego ubicarlo en uno o en otra casilla son un poco complicados. El orden en el que normalmente hemos tratado de analizar si un comportamiento podría ser delito, fíjense, vamos a ver si es una acción típica, si ese comportamiento empírico de la realidad se adecua a lo que describe la norma. Y fíjense que en el orden que vamos diciendo, y ahora vamos a ver si es doloso, culposo, preterintencional. Normalmente yo he hecho al revés, yo primero analizo si el comportamiento tiene algún compromiso subjetivo para luego votar corriente con lo otro. Sin embargo, hay una propuesta que ya le hemos hecho alguna introducción en algún otro momento de, digamos, doctrina no tan moderna, pero para nosotros, digamos, apenas ahora viene a discutirse, que es la famosa imputación objetiva. ¿Qué nos dice un poco la imputación objetiva? Para dejárselos como una especie de introducción en este momento. Nos dice, bueno, recuerdan ahorita cuando hablamos del nexo de causalidad que no siempre se puede establecer. Fíjense que si una persona se muere contagiada por coronavirus, nosotros podríamos pensar, bueno, estaba en la cárcel, no salió de la cárcel, puede que, digamos que si lo dejamos salir de la cárcel, salió, pero nunca supimos dónde fue que contagió, si antes de salir o después de salir de la cárcel. Digamos que salió porque se acogió al decreto ese. Y entonces, ¿dónde diablos se contagió? Fíjense que establecer eso es imposible. Determinar una especie de nexo de causalidad puramente naturalístico no es fácil. Hay un ejemplo que a mí me encanta poner porque este es el más paradigmático, me parece a mí, para este tema, y es este famoso caso. Aquí tenemos una vía, aquí tenemos otra, aquí tenemos un carro que va con un exceso de velocidad. Y aquí tenemos una motocicleta que se atraviesa haciendo este giro imprudente porque ya este sujeto venía con prelación. Lo que pasa es que este sujeto venía a 80 y la velocidad máxima era 60. La pregunta es, ¿qué fue lo que lo mató? ¿El exceso de este o la imprudencia de este otro? Cuando nosotros hablamos de la omisión dijimos, en la omisión debe haber, digamos, una especie de análisis acerca de la evitación del resultado. Si el resultado era evitable, entonces se le imputa al autor. Pero si no era evitable, yo no puedo responder por lo inevitable. Como podríamos decir ahorita que hablamos de elementos subjetivos, yo no puedo responder por lo imprevisible, lo que nadie podría prever, y a mí me parece que es una conclusión por lo menos acertadísima. Nadie puede responder por lo imprevisible. Entonces, por eso ese elemento previsibilidad me parece a mí bastante importante tenerlo en cuenta, a pesar de que a veces es problemático acá. Podríamos tratar de hacer el análisis sobre la omisión de la siguiente manera. ¿Qué pasa si este hubiese ido a 60, que era la norma que se le imponía, violó un reglamento? Es decir, hay una omisión imprudente o un comportamiento o una acción imprudente. Ahorita la diferencia entre acción y omisión no nos importa. O bueno, sí, pero tengámoslo un poquito en paréntesis. ¿Cuál es el comportamiento al que le atribuyo el resultado? ¿Al de este o al de este? Porque en derecho penal no podemos hacer sencillamente como se hace en otras áreas del derecho, y es que vamos a partir por mitades dependiendo del nivel de imprudencia. Entonces este paga medio muerto y este otro paga medio muerto. Aquí lo que necesitamos es saber si se le atribuye o no el comportamiento de ese autor. Realmente es imposible saberlo, ni siquiera trayendo a los mejores físicos que hagan simulaciones, y de hecho en esto ya hay expertos que yo he tenido en procesos judiciales peritos que le tratan de decir al juez, no, si este hubiese ido a tal velocidad, este se hubiera sobrevivido, pero todo eso es carreta. Y es carreta porque es imposible saber qué habría pasado si yo muevo, digamos, una pieza de la realidad en una situación como esta, entre otras cosas porque no depende de cursos causales. Es decir, esto no es simple causa-efecto, sino que aquí hay decisión de un sujeto involucrado y fue la de este. ¿A qué velocidad hubiera ido este si este hubiera reducido a la misma? ¿En qué momento este hubiese querido hacer el cruce si este hubiese ido con menor velocidad a la misma? Realmente esto es un galimatías. Entonces, lo que se ha tratado digamos, proponer son formas objetivas de imputación. Cuando decimos objetivas no significa que vamos a prescindir de los elementos subjetivos que acabamos de ver. Cuando decimos objetivas es porque vamos a hacer un análisis, digamos, social de ese comportamiento. Eso es un análisis objetivo. ¿En qué consiste? Vamos a ver, en vez de mirar si hubo una acción, si se encuadra dentro del tipo, si había dolo o culpa,
porque aquí digamos que pues no es un comportamiento fácil de establecer porque tenemos un problema, el resultado, ¿lo causó esto o no lo causó? Y hay otros problemas, digamos, adicionales, pero por lo pronto para servir esto de abrebocas vamos a decir que lo que hace la teoría de la imputación objetiva es darnos fórmulas valorativas o normativas mejor para hacer el análisis de la responsabilidad penal un poco de una manera alternativa a la que estamos viendo, y es si el comportamiento es típico, si es doloso, culposo, preterintencional, si será antijurídico y culpable. Lo que nos dicen es, primero vamos a ver si este sujeto crea un riesgo desaprobado jurídica o socialmente para el bien jurídico. Y cuando decimos que crea riesgo, y por eso quería, digamos, tratarlo con este tema, la creación de ese riesgo puede ser dolosa o puede ser también culposa. Inclusive, puede ser por, pongámoslo aquí entre paréntesis, acción u omisión. Y saben que la verdad aquí es donde se borra un poco esa discusión que hacíamos sobre la acción y la omisión. ¿Por qué? Porque la creación del riesgo de alguna manera nos permite de una vez analizar si la persona tenía el deber o no de impedir el resultado, es decir, si tenía posición de garante. Esta es una metodología un poco más, digamos, omnicomprensiva del fenómeno, o digamos un poco más resuelve un montón de problemas. Aquí no nos va a importar hacer los pasos de la omisión, sino que vamos a ver si crea un riesgo socialmente desaprobado. ¿Cómo así que crea un riesgo socialmente desaprobado? Es porque la teoría de la imputación objetiva parte de la base de que en la sociedad hay un montón de comportamientos que podrían ser imprudentes, como lo acabamos de ver, es decir, que en los que se pueda prever un resultado, pero que la sociedad tolera o acepta como riesgos permitidos. Por ejemplo, la conducción de vehículos. Bueno, si son prudentes esas conducciones podemos tolerarlas como permitidas, pero hay ocasiones en que permitimos que haya conducciones imprudentes de vehículos. Por ejemplo, para la realización de ciertas actividades especiales, por ejemplo, si vamos a hacer un desfile, una competencia autorizada por la sociedad. Por ejemplo, el famoso caso de los boxeadores que se golpean, pues están causando lesiones, pero es un riesgo que permite la sociedad o que acepta como válido. También hay un montón de riesgos permitidos que de alguna manera pueden desencadenar daños, pero que nosotros hemos decidido aceptarlos. Por ejemplo, esto es una introducción a otro tema, bueno, de otro curso, pero por ejemplo en los delitos de tipo sexual hemos aceptado que un comportamiento sexual, por ejemplo, son los tocamientos en zonas privadas de las personas, y si son de menores son más graves. Pero nosotros vemos propagandas en las que una señora, que ni siquiera es la mamá del niño, le está dando besos en la cola, y aceptamos que ese no es un comportamiento sexual, no porque ella no tenga intención de hacerlo, lo está haciendo, sino porque nos parece que ahí no hay involucrado un comportamiento que sobrepase lo que socialmente estamos dispuestos a aceptar. Y lo mismo pasa en un montón de comportamientos que la sociedad, digamos, a pesar de que aparentemente sean que se puedan encontrar enmarcados dentro de una prohibición, los vamos a tolerar o aceptar como comportamientos no típicos. Entonces fíjense que la imputación objetiva nos dice que el autor debe crear un riesgo jurídicamente desaprobado, socialmente desaprobado, y ahí de una vez analizamos si el comportamiento es doloso o culposo. Pero más allá de eso, fíjense que no solamente vamos a mirar si era previsible o no el resultado, sino que vamos a ver si además de esa previsibilidad la sociedad acepta o no que ese riesgo se cree. En este caso concreto podemos decir si lo ha creado. Bueno, los otros pasos que pues no los voy a dejar tan iniciados, pero por lo pronto quería solamente hablar de este. Nos dicen que debe haber un resultado. Un resultado típico, una consumación típica. Luego vamos a decir que esta consumación o este resultado debe ser la realización o la materialización del riesgo. Entonces, este resultado, que ya hemos dicho que debe existir, no lo vamos a analizar en términos de causalidad. ¿Este carro mató a este señor? Sí, causalmente sí lo mató, pero lo vamos a analizar es de otra manera. Vamos a decir si la materialización de este riesgo es la que se ve reflejada en el resultado.
materialización del riesgo. Y esa materialización del riesgo, aquí es donde está el problema de la imputación objetiva, porque cuando se materializa el riesgo en el resultado, aquí se materializó o no. Hay una propuesta interesante, la de Roxin, que dice que si el autor aumenta las posibilidades o el riesgo para el bien jurídico, habría que decir que luego la ocurrencia del resultado sí se le atribuye. Es una teoría interesantísima, lo que pasa es que es un poquito difícil, digamos, de agarrar. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso del contagiado en la cárcel, y aquí lo retomo, podríamos decir, es que si no se le sacó a tiempo, podríamos decir que se le aumentó la probabilidad de el resultado, entonces independientemente de dónde se contagió, le atribuimos el resultado al que incrementa el riesgo. Lo mismo acá, este incrementa el riesgo para este sujeto y así la vida de este hubiese quedado a salvo con que este hubiese realizado un comportamiento prudente. O si no, da igual. Lo que nos importa es analizar si este incrementó el riesgo porque lo que busca la norma de alguna manera es neutralizar o impedir la realización de comportamientos que incrementen riesgos para bienes jurídicos. Sobre esto entonces hay muchas propuestas, hay quienes hablan del rol del sujeto, como la propuesta de Jacobs, que es muy buena para muchos casos en concreto. Les voy a poner algunos ejemplos. Creo que él pone el caso del experto en química y es mesero, sabe que están envenenando un plato, pero aún así lo lleva. Pudo haber evitado el resultado, sí, pero entonces antes de mirar si el comportamiento fue doloso o fue culposo, lo que vamos a decir es que si era su deber o no advertir del riesgo, es decir, que no crea un riesgo jurídicamente desaprobado porque estamos analizando su comportamiento en virtud del rol o del comportamiento socialmente esperado de ese sujeto y a él lo estamos juzgando ahí como mesero y no como experto en química. Sobre esto vamos a volver para no hacer, digamos, más extenso ni más pesado esta charla o esta ocasión. Y les quisiera de antemano pedir que vayan analizando algunos casos que pudieran ser interesantes o problemáticos. Yo les había hablado en alguna ocasión del famoso ejemplo de la salchicha. Este fue un caso, bueno, no, dejemos el de la salchicha para que lo conversemos cuando estemos tú a tú. Vamos a hablar del caso de la joven que se tira de un balcón, de un quinto piso, creo, en un hospital de Cali. Ella se tira para suicidarse con tan mala suerte que cae encima de un señor que pasaba por ahí y lo mata. Ella queda viva y se enfrenta a un proceso por homicidio. Sí, mientras tanto suspiren por la mala suerte de esta señora. Fíjense que de entrada podemos decir, uy, no, qué cosa tan horrible, pero ¿cómo sabemos si ese delito es, bueno, si hay delito y si es doloso, si es culposo, si es preterintencional? Necesitamos datos. Les voy a dar los siguientes datos para que ustedes ya se queden pensándolo y lo conversemos cuando nos reunamos. 1. Ella se tira en un día en el que pues es entre semana y todo el tiempo la gente pasa por debajo. Ella se asoma al balcón y dice, pues me voy a matar, así que pues si no es el día del que está pasando por ahí, pues de pronto tendrá que morirse y se tira. Otra posibilidad sería que ella vea que hay gente pasando y dice, voy a tratar de tirar hacia el lado durito para morir del impacto y de por ahí tratar de no matar a nadie. Y otra opción sería, por ejemplo, que ella ve que no sé, la persona que le causó tanto sufrimiento y dolor es justo la que está pasando por ahí y dice, bueno, me voy a tirar para caerle encima. Fíjense que puede haber muchas variables que nos ayuden a que el comportamiento se ubique en una o en otra categoría. Así que, o inclusive otra opción sea que ella busque el horario menos concurrido y de repente coja impulso y se tire por el balcón y sea tan de malas que justo el vigilante que pasaba por ahí, el único que había en todo el hospital, sea el que le cae y muere. Entonces fíjense que entre todas esas posibilidades tenemos cosas que discutir, así que yo les pido que lo vayan analizando y nos encontramos en la siguiente ocasión para que vamos haciendo un empalme de estos temas de la tipicidad con los aspectos de la antigüedad.